¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estamos? Bendiciones a todos los ministros de MUNDE, Ministerio Universal del Evangelio Eterno. Te saluda tu ministro, Pastor Juan Guagua, de la hermosa nación del Ecuador. Quiero el día de hoy compartir un tema, el cual he titulado ¿Qué es un justo? ¿O quién es un justo? Quiero hablarles acerca de lo que es un justo de acuerdo a la Biblia. Y quiero tomar como referencia unos textos de la Biblia que están en el Salmo 92, verso 12 al 15, en donde dice, Salmo 92, verso 12 al 15, donde dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Quiero iniciar diciéndote que la palabra justo viene de la palabra justicia. Quiero decirte que eh, el tema de un justo es un tema que ha sido muy utilizado tanto en el ámbito legal como en el ámbito religioso. Y quiero el día de hoy, para poder entrar en materia, tocar varios puntos. Lo primero que quiero compartirte es la definición de lo que significa la palabra justo. La palabra justo viene del hebreo sadik. Es decir, que en el mundo judío, el idioma que habla el pueblo judío es el hebreo, que fue el idioma en el que se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. En ese idioma llamado hebreo, la palabra que se usa para justo es sadik. Y la palabra sadik proviene de la raíz hebrea sedek. Y la palabra sedek significa justicia o rectitud. Es decir, la palabra sadik o justo significa derecho, recto, virtuoso, íntegro. Es decir, que cuando hablamos de una persona, de un sadik o de un justo, estamos hablando de alguien que es derecho, de alguien que es recto, de alguien que es virtuoso y de alguien que es íntegro en su manera de actuar, de pensar y de vivir. Este es el concepto o el significado de lo que es ser justo desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva judía. Entonces, nosotros al definir lo que significa la palabra justo o sadik, entonces nosotros podemos comprender lo que es un justo de acuerdo a las escrituras. Ahora, comprendiendo esto, quiero acotar un siguiente punto, a más de la definición de lo que es un justo o un sadik. Y el segundo punto que quiero tocar acá es ¿cuándo es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra justo o sadik? ¿Cuándo es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra justo o sadik? La primera vez que aparece esta palabra en la Biblia la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 9, donde dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo o sadik, varón sadik, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es decir, que la primera vez que aparece la palabra sadik o justo en la Biblia, aparece en Génesis 6:9, refiriéndose a Noé. Es decir, que Noé fue un sadik en las escrituras y dice que era perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto no significa que no cometía errores. La palabra perfecto significa maduro, completo, derecho, recto, virtuoso, íntegro, dando a entender de que Noé era un hombre derecho, era un hombre recto
era un hombre virtuoso y era un hombre íntegro en comparación con la generación en la que a él le tocó vivir. Entonces, la primera vez que aparece la palabra justo o sadí, eh, refiriéndose a un hombre, es justamente refiriéndose a Noé. Ahora, entendiendo esto, hay un tercer punto que quiero tocar acá y es que quiero mencionarte algunos ejemplos en la Biblia de personajes que fueron considerados sadí o justos. Uno de ellos, como ya te mencioné, fue Noé. Noé fue considerado un sadí o un justo para el pueblo antiguo o para el pueblo hebreo. Otro de los hombres que es considerado un sadí en el pueblo judío es Abraham. Abraham es considerado un sadí de muy alto rango. Otro sadí en el pueblo hebreo también fue Isaac. Jacob también fue considerado un sadí dentro de la comunidad judía, dentro del pueblo hebreo. José también fue un sadí. José, el hijo de Jacob, que fue gobernador en Egipto, fue también considerado un sadí o un justo para la nación hebrea. Otro hombre que también la Biblia menciona que es o que fue un sadí, aunque no netamente del pueblo hebreo o del pueblo de Israel, fue también Job. En el libro de Job, capítulo 1, verso 1, dice que Job era un hombre justo, es decir, era un sadí en su tiempo. Entonces, aquí podemos ver varios ejemplos de hombres que fueron considerados sadí o justos por la palabra de Dios. Hay muchos otros, podríamos hablar de David, podríamos hablar de Moisés, podríamos hablar de muchos otros, yendo al Nuevo Testamento, de Yeshua, de Jesús, pero aquí te doy varios ejemplos de lo que es de personajes que fueron considerados sadí o justos en las Escrituras. Ahora, entendiendo lo que significa el concepto de sadí y cuándo esta palabra fue utilizada por primera vez dentro de las Escrituras y viendo varios ejemplos de personajes que fueron considerados sadí, quiero profundizar un poco más y quiero mencionarte que desde la cosmovisión judía o dentro del mundo hebreo se entiende que la tierra es sostenida o la tierra permanece eh, por los sadik o por los justos. Es decir, me explico. Dentro del mundo judío hay una creencia que es tomada de las escrituras, de la Biblia, de la Torá, donde se enseña que los justos son aquellos que evitan que la tierra sea destruida con ciertos juicios de Dios. Y esto tú lo puedes ver o sea, los hebreos lo toman iniciando de Génesis 18:20 en adelante hasta el 30:33. Génesis 18:20 hasta el 33, donde podemos ver cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, como los ángeles que visitan a Abraham, y Abraham comienza a interceder por su sobrino Lot y comienza a hablar con Dios y a decirle que si hubiera 50 justos o 50 sadik en Sodoma, si Dios la destruiría. Y Dios le dijo que si hay 50 sadik, no la destruiría por amor a los sadik. Luego continúa el diálogo de Abraham con Dios, donde le dice si hay 45, Dios le dice no la destruiré. Abraham vuelve a decir si hay 40, tampoco la destruiré. Le dice Dios si hay 30, si hay 20, si hay 10. Y al final pues no había ni 10 justos. Entonces nosotros podemos ver que Dios habla ahí en esa escritura y dice que por amor a los justos que hubieran en esa ciudad, él no la destruiría. Quiere decir que según esa escritura, los judíos entienden que los justos evitan la destrucción de la tierra. Entonces los justos, por eso los sadik o justos en el mundo judío son muy amados, son muy respetados, son muy queridos. Cuando en Israel hay un sadik, hay un justo, esos personajes ocupan un nivel de privilegio
de rango muy alto. ¿Por qué? Porque son aquellos que se encargan de evitar que los juicios caigan sobre la tierra y sean destruidas. Otro punto importante que quiero tocar acá en este tema, como quinto punto, es que eh, un justo, aunque un justo es un personaje de mucha importancia, de mucho valor y evita que la tierra sea destruida, también quiero decirte que un justo puede cometer errores. Una persona sadik o una persona justa no está exento de cometer errores, no está exenta de fallar. De hecho, todos los sadik que mencioné anteriormente, como en el caso de Noé, Abraham, Jacob, Isaac, José, Job, todos ellos cometieron errores, fallaron, porque un sadik no está exento de cometer errores. De hecho, la misma escritura dice en el libro de Proverbios 18:10, la Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el sadik, el justo, y será levantado. Y será levantado. Entonces, un sadik puede cometer errores, puede fallar, pero Dios es su fortaleza, Dios es quien lo levanta. De hecho, los sadik cometieron errores. Por ejemplo, Noé cometió errores. Noé, cuando sale de el arca, después del diluvio, planta un viñedo, se emborracha y termina maldiciendo a un familiar suyo. Eh, Otro ejemplo, podemos ver a Abraham, que termina ocultando hasta cierto punto que Sara era su esposa. Eso puede ser considerado como una media mentira o una mentira. Jacob también fue un engañador, un ladrón, y así sucesivamente. Pero no significa, repito una vez más, que los justos o los sadik no cometen errores. Los sadik justos cometen errores, pero Dios es su torre, Dios es su fortaleza, Dios es quien levanta a estos personajes. Ahora, entendiendo esto, como sexto punto, quiero ahondar acá. ¿Qué debía de hacer una persona en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto para ser considerado un sadik? ¿Quiénes podían ser considerados sadik en el Antiguo Pacto? ¿Quiénes podían ser llamados o reconocidos como sadik en el Antiguo Pacto en la Torá? Según los judíos, una persona para ser considerado un sadí debía ser alguien temeroso de Dios a través de guardar los mandamientos de la Torá. Es decir, que una persona que guarde los mandamientos dados por el Eterno en el antiguo pacto, esa persona al guardar los mandamientos del Eterno se volvía una persona temerosa del Eterno y entonces podía ser considerado un sadí. Esto es importante entenderlo, que bajo el antiguo pacto o antiguo testamento, para una persona ser considerada un sadí o un justo, debía de guardar los preceptos dados por el Eterno, los mandamientos dados por el Eterno. Por ejemplo, Israel maneja 613 preceptos o 613 mandamientos dados por el Eterno a Moisés. Cuando una persona guardaba los mandamientos que le correspondía guardar, esa persona era considerado un sadí porque era un hombre temeroso, altamente temeroso del Eterno. Entonces era considerado un sadí por guardar los mandamientos del Eterno. Pero acá entramos al punto que quería llegar. En el nuevo pacto ya eso cambia. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto la forma de ser un sadí cambia totalmente diferente a la del antiguo pacto. En el antiguo pacto, para alguien ser un sadí, debía de guardar los mandamientos del Eterno y ser un hombre temeroso al Eterno a través de guardar los mandamientos en la Torá. En el nuevo pacto dado por Jesucristo, una persona ya no debía de guardar mandamientos para ser un sadí. La persona se vuelve un sadí en el nuevo pacto a través de la imputación o de la impartición de la justicia divina
dada por Cristo al creyente. Me explico. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Es decir que, según Romanos 5.1, nosotros somos justificados o somos hechos justos o somos convertidos en sadí por la fe por medio de Jesucristo. Es decir que en el antiguo pacto, para alguien ser considerado un sadí, tenía que guardar mandamientos de la Torá. En el nuevo pacto, a través de Jesucristo, Cristo paga el precio, siendo el Mesías, Cristo paga el precio y por los méritos de Él, Cristo nos imparte a nosotros como creyentes esa justicia divina y hoy nosotros somos sadí, no porque guardemos mandamientos de la Torá, no porque guardemos mandamientos del antiguo pacto, sino porque la justicia de Dios nos fue imputada o impartida a través de Cristo a nuestras vidas. Otro texto de Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino la justificación de vida a todos los hombres. Es decir, que así como por la culpa de Adán, los muchos fueron considerados pecadores, por la justicia de uno. ¿Quién era ese uno? Cristo, el postrer Adán. Todos los hombres fueron considerados justos. Entonces, hoy en día, para ser un sadí, no se necesita guardar los mandamientos de la Torá como lo era en el antiguo pacto, sino única y exclusivamente a través de Cristo somos considerados sadí, no por nuestros méritos, como en el Antiguo Testamento. Alguien tenía que hacer sus propios méritos para ser considerado un sadí. ¿Cuáles eran esos méritos? Tenía que guardar mandamientos de la Torá. En el nuevo pacto ya no necesitamos guardar mandamientos de la Torá, solo necesitamos estar en Cristo para poder ser considerados sadí. Ahora, esto es algo que dentro de la comunidad judía y dentro de la comunidad eh, católica no son bien vistas o no es bien aceptado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la comunidad judía que no cree en Yeshua como Mesías, ellos dicen, ¿cómo es posible que nosotros para ser considerados sadí tengamos que guardar los mandamientos de la Torá y esforzarnos? Y ustedes solamente por recibir a Cristo. No, ellos no aceptan aquello. Lo mismo los católicos. Los católicos dicen, ¿cómo es posible que nosotros para ser considerados aceptos ante Dios tenemos que rezarle a la Virgen, tenemos que caminar de rodillas, tenemos que hacerlo de acá? Y ustedes solamente con creer en Cristo y basta. Es que la gente no entiende, las personas no entienden que el sacrificio de lo que Cristo hizo en la cruz, los méritos de Cristo son lo que nos conviertan a nosotros en sadí. Entonces, hay una diferencia entre el sadik del antiguo pacto y el sadik del nuevo pacto. El sadik del antiguo pacto o el justo del antiguo pacto debía de hacer cosas para ser considerado un sadik. Debía de guardar mandamientos, debía de hacer cosas. En el nuevo pacto ya nosotros somos sadik por los méritos de Cristo, por los méritos de Yeshua. Quiero concluir diciéndote, leyéndote un texto que está en 2 Corintios 5:21, donde la escritura dice que no solamente somos nosotros eh, sadik o justos, sino que la Biblia dice que nosotros no solamente somos justos por los méritos de Cristo, sino que por los méritos de Cristo nosotros somos la justicia de Dios. O sea, no solamente somos sadí o justos, sino nos convertimos en la justicia de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, refiriéndose a Cristo. Cristo no conoció pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo, para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en Cristo.
Entonces, nosotros en el nuevo pacto, por los méritos de Yeshua, por los sacrificios de Yeshua, aquel hombre que no cometió pecado, aquel hombre que no pecó, que no falló, que no cometió errores, sus méritos y su sacrificio en la cruz del Calvario hacen que nosotros no solamente seamos sadik por sus méritos, no solamente somos justos, sino que también nos convertimos en la justicia de Dios sobre la tierra. Esto es muy poderoso, estimados ministros, muy poderoso. No solamente somos sadik, no solamente somos justos sin necesidad de guardar mandamientos, sino que los méritos de Yeshua nos transforman en sadik, en justos, en hombres de alto valor por los cuales se sostiene este mundo. Pero más allá, también dice Pablo, que fuimos transformados en la justicia de Dios. Nosotros somos la justicia de Dios sobre la tierra. No lo digo yo, lo dice 2 Corintios 5:21. Lo voy a leer una vez más. Al que no conoció pecado, refiriéndose a Cristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Nosotros somos la justicia de Dios sobre la tierra. Qué poderoso es esto, estimados ministros y hermanos en la fe. Me despido con esta enseñanza de quién es un justo, explicado desde el Antiguo Testamento o pacto al Nuevo Pacto. Un abrazo con todos. Bendiciones.